bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a empezar a ver lo que son los procedimientos ejecutivos, iniciando con el procedimiento de vía ejecutiva, que está establecido en el artículo 630 y siguientes de nuestro Código de Procedimiento Civil. La característica principal que tienen estos procedimientos ejecutivos es que buscan adelantar la ejecución de la sentencia lo más posible y de esta forma reducir los trámites que se establecen en el procedimiento ordinario que ya estudiaron previamente. Además de esto, tenemos que, por tratarse de procedimientos especiales, la característica que traen es que existen causales de admisibilidad mucho más extensas que las tres que ya vimos en el estudio del procedimiento ordinario y que el juez debe ser mucho más celoso al momento de verificar que efectivamente éstas se cumplen para dar curso al procedimiento del que estemos buscando hacer uso. El demandante hace la solicitud al juez de utilización de este procedimiento especial, sea cual sea, haciendo énfasis en el cumplimiento de todos y cada uno de estos requisitos especiales de admisibilidad. Vamos a empezar a ver entonces los relativos a el procedimiento de vía ejecutiva, empezando por el artículo 630, que establece: cuando el demandante presente instrumento público u otro instrumento auténtico que pruebe clara y ciertamente la obligación del demandado de pagar alguna cantidad líquida con plazo cumplido, o cuando acompañe vale o instrumento privado reconocido por el deudor, el juez examinará cuidadosamente el instrumento y, si fuere de los indicados, a solicitud del acreedor acordará inmediatamente el embargo de bienes suficientes para cubrir la obligación y las costas prudentemente calculadas. Respecto a las causales especiales de admisibilidad del procedimiento de vía ejecutiva, en principio el artículo 630 nos establece unos documentos o unos instrumentos fundamentales sobre los cuales debe plantearse la demanda. A saber, nos habla de un instrumento público o cualquier otro instrumento auténtico, el instrumento privado reconocido y el vale. Son los que toma en principio el artículo 630. Además de esto, nos dice que el siguiente requisito es que se trate de una deuda líquida y de plazo cumplido, es decir, una deuda a la que sepamos específicamente su monto y que el plazo, en tal caso de haberse pactado, se haya cumplido. En este caso, podemos hacer uso de esta solicitud o esta demanda por el procedimiento de vía ejecutiva, que traerá como consecuencia que al momento de intentarla, el juez se va a pronunciar sobre la admisibilidad y va a decretar inmediatamente embargo sobre bienes del deudor suficientes para cubrir el monto de la creencia, teniendo en consideración que este embargo va a ser un embargo ejecutivo, es decir, que puede incluso perseguir bienes inmuebles. No es un embargo preventivo el que se decreta en los casos de la vía ejecutiva. Además de esto, existe un procedimiento adicional que está en el artículo 631, conocido como el procedimiento para la preparación de la vía ejecutiva. Vamos a verlo. Para preparar la vía ejecutiva, puede pedir el acreedor ante cualquier juez del domicilio del deudor o del lugar donde se encuentre éste el reconocimiento de su firma extendida en instrumento privado, y el juez le ordenará que declare sobre la petición. La resistencia del deudor a contestar afirmativa o negativamente dará fuerza ejecutiva al instrumento. También producirá el mismo efecto la falta de comparecencia del deudor a la citación que con tal objeto se le haga, y en dicha citación deberá especificarse circunstanciadamente el instrumento sobre que versa el reconocimiento. Si el instrumento no fuere reconocido, podrá el acreedor usar de su derecho en juicio. Si fuere tachado de falso, se seguirá el juicio correspondiente si el tribunal fuere competente, y de no serlo, se pasarán los autos al que lo sea. El procedimiento para la preparación de la vía ejecutiva tiene como objetivo que pasemos de tener un instrumento privado, el cual solo nos llevaría a poder hacer uso del procedimiento ordinario, a tener un instrumento privado reconocido que nos permita hacer uso del procedimiento de vía ejecutiva. ¿Cómo inicia el procedimiento? Se hace la solicitud ante el juez competente, quien ordenará la citación del demandado o de la contraparte, y una vez hecha esta citación pueden ocurrir dos escenarios. Los dos escenarios son que la parte decida no comparecer, lo cual tendrá como consecuencia que el instrumento quedará reconocido,
o que efectivamente la parte sí comparezca ante el tribunal. Al momento de hacer esta comparecencia, esta parte también se le van a presentar las siguientes opciones, y es que si responda a lo que se le está solicitando, con lo cual puede o bien reconocer el documento o bien desconocerlo o tacharlo. Estas serían sus tres opciones. Respecto a la primera opción, que es desconocerlo, esto daría como consecuencia dar por terminado el procedimiento de preparación de la vía ejecutiva y nos dejaría en la posición de tener simplemente un instrumento privado con el cual tendríamos que hacer uso del procedimiento ordinario. Si la persona reconoce el documento, entonces tendremos un instrumento privado reconocido y podremos hacer uso del procedimiento de vía ejecutiva. Si la persona elige tachar el documento, esto generaría que se deba abrir la incidencia de tacha según las normas que establece el procedimiento, el Código de Procedimiento Civil. Es decir, esta sería la opción que no termina el procedimiento, sino que generaría una continuidad. La otra opción también que se puede presentar es que al momento de que se le solicite, de que se le interrogue respecto al documento, la persona se resista a contestar. Esta resistencia tendrá como consecuencia la misma situación de dar por reconocido el instrumento y de esta forma terminaría el procedimiento. Vamos a continuar ahora con las disposiciones relativas al procedimiento de vía ejecutiva con el siguiente artículo. Todo cuanto se practicare en virtud del decreto de embargo, las diligencias para anunciar la venta de los bienes embargados, las que sean necesarias para el justiprecio de ellos y cualquier otra que tenga relación con el embargo y venta de dichos bienes, formarán un cuaderno separado que principiará con el expresado decreto. Como vemos por lo que establece este artículo, esencialmente el trámite del procedimiento de vía ejecutiva va a dividir el procedimiento en dos. Por una parte, vamos a ir llevando todo lo que es nuestro juicio de cognición según las reglas del procedimiento ordinario, en el cual tendremos una etapa de contestación de la demanda, promoción de pruebas, evacuación, todas esas normas que ya conocemos, y paralelamente en un cuaderno separado vamos a llevar todo lo relativo a lo que es la parte de la ejecución de la sentencia que venimos adelantando. Vamos a ver primero el articulado relativo a la parte de lo que es el juicio de cognición, que esencialmente debemos tomar en consideración lo que establecen los siguientes artículos. Artículo 637. Las diligencias de embargo de bienes y todo lo demás que sea consiguiente a este procedimiento especial no suspenderán ni alterarán el curso ordinario de la causa, sino que, conforme a lo prevenido para todos los juicios, las partes podrán probar al mismo tiempo lo que les convenga, y sus pruebas se pondrán en el cuaderno de la demanda, observándose los mismos trámites y términos establecidos para el procedimiento ordinario. Artículo 638. La parte totalmente vencida en la vía ejecutiva será condenada al pago de las costas de conformidad con lo previsto en el título sexto, libro primero de este Código. Como vemos, entonces, vamos a llevar nuestro juicio de cognición según las reglas del procedimiento ordinario, tanto para la parte de alegatos, pruebas, decisión e incluso podemos ejercer los recursos ordinarios tal cual como se establece en la norma que hemos estudiado antes. De la misma manera, se hace la mención a que la parte que sea totalmente perdidosa será condenada en costas, según lo que se establezca para este procedimiento. Ahora vamos a hablar de lo que esencialmente es la diferencia que genera la vía ejecutiva, que es la posibilidad de adelantar la ejecución. Esta posibilidad de adelanto de la ejecución podemos dividirla en dos grupos. Por un lado, vamos a hablar de la situación cuando los bienes contra los cuales se sigue la ejecución están hipotecados, y por el otro vamos a hablar del caso cuando los bienes no están hipotecados. Vamos a empezar entonces con el análisis de los artículos relativos a los bienes no hipotecados, o cuando lo que estamos persiguiendo no son bienes que están bajo una hipoteca. Cuando los bienes embargados no estén hipotecados para el pago que se reclame, podrá el acreedor pedir el embargo de otros bienes del deudor, y en este caso quedarán libres de embargo los que se hayan embargado antes,
si del justiprecio de los últimos resultare que estos son suficientes para cubrir la deuda y los gastos de la cobranza. Podrá también pedirse el embargo de otros bienes si del justiprecio de los embargados resultaren no ser bastantes para el pago del todo. Decretado el embargo de los bienes, se procederá respecto de estos con arreglo a lo dispuesto en el título cuarto, libro segundo, hasta el estado en que deban sacarse a remate las cosas embargadas, y en este estado se suspenderá el procedimiento ejecutivo hasta que haya una sentencia definitivamente firme en el procedimiento ordinario. Si en virtud de ella hubiere de procederse al remate, se anunciará este con 3 días de anticipación, aunque se hayan dado los 3 avisos que ordena el título expresado. En este primer punto vemos cuando estamos hablando de bienes no hipotecados o cuando la creencia que estamos persiguiendo cobrar a través del procedimiento de vía ejecutiva no está garantizada con hipoteca. Esto le permite al acreedor que está ejecutando señalar los bienes sobre los cuales desea practicar el embargo, incluso pudiendo hacer el traslado del embargo de unos bienes a otros, pudiendo señalar bienes según vaya consiguiendo o según vaya considerando que estos puedan cubrir perfectamente su acreencia. Esto evidentemente también irá generando que sobre los bienes que excedan de esa acreencia sea levantado el embargo. Esto también genera como contrapartida una, podríamos decir, desventaja para este acreedor, y es que a pesar de que ciertamente practica el embargo, lo que son las diligencias de la ejecución se van a detener en un punto, pues no va a poder realizar el remate de los bienes y cobrar, puesto que no cuenta todavía con un título ejecutivo, digamos, completo. Por lo tanto, va a poder realizar lo que son las diligencias del embargo, las diligencias del justiprecio, va incluso a poder publicar el primer y el segundo cartel de remate, y en ese momento se va a detener el curso de la ejecución a la espera de que en el juicio de cognición se tome una sentencia definitivamente firme, y será este el momento en que este acreedor podrá realizar el remate y cobrar su acreencia. Vamos a ver ahora el caso en que los bienes o la acreencia sobre la cual estamos siguiendo ejecución está garantizada con hipoteca, que está regulada de la manera siguiente. Cuando los bienes embargados estuvieren hipotecados para el pago del crédito demandado, el acreedor tendrá derecho a que el remate se lleve a cabo y se haga efectivo con su precio el pago de su acreencia, sin esperar la sentencia definitiva que se libre en el juicio, con tal de que dé caución o garantía de las previstas en el artículo 590 de este Código, para responder de lo que en definitiva se declare en favor del deudor respecto al crédito de que el acreedor se haya hecho pago. El juez será responsable si la caución dada resultare después insuficiente. Cuando el acreedor hipotecario hubiere sido pagado antes de la sentencia definitiva con el precio del remate de la cosa hipotecada, y en dicha sentencia se resolviere que no tiene el acreedor el derecho que hizo efectivo o que se excedió en su reclamo o cobro, en la misma sentencia se establecerá la responsabilidad en que hubiera incurrido, y la ejecución de la definitiva abrazará también esa responsabilidad. Si el deudor pretendiere que el remate indicado le ha ocasionado otros perjuicios, podrá reclamarlos por el procedimiento ordinario. En el otro caso, que es cuando hablamos de acreencias garantizadas con hipoteca, tenemos la circunstancia de que el acreedor hipotecario, al momento de practicar el embargo, va a estar amarrado al bien sobre el cual constituyó la hipoteca, no pudiendo perseguir otros bienes del deudor hasta tanto el bien hipotecado se haya rematado y que del producto del remate de ese bien no haya podido obtener la totalidad del pago de su acreencia. Aquí hay que tener en consideración que el hecho de tener una garantía hipotecaria le genera una ventaja también al acreedor hipotecario, y es que al momento de practicar el embargo y empezar el procedimiento de llegar al eventual remate, a diferencia del caso que estudiamos anteriormente, el acreedor hipotecario puede prestar caución de las establecidas en el artículo 590, es decir, consignando una cantidad de dinero, prendas sobre bienes, hipotecas sobre bienes cuyo justiprecio conste en autos, o cualquiera de las establecidas en el artículo 590 le va a permitir el remate anticipado del bien. Por lo tanto, este acreedor hipotecario
va a poder sacar el bien a remate y cobrar su acreencia incluso antes de haberse obtenido la sentencia definitiva en el juicio de cognición. Esto, sin embargo, va a estar sujeto a la circunstancia de que si eventualmente en el juicio de cognición este acreedor hipotecario termina resultando perdidoso o se considera que no tenía derecho al cobro al cual se hizo lugar, entonces esa misma sentencia abrazará su responsabilidad respecto al bien que se hizo rematar y del cual cobró, y esa responsabilidad se va a seguir en su contra como que hubiese sentencia definitivamente firme. Si en caso de que el deudor contra quien se siguió el juicio considera que se le causaron otros daños, incluso podrá demandar a ese acreedor hipotecario en lo que respecta a los otros daños que haya sufrido, para saber daños morales o algún otro tipo de perjuicio que considere haya sufrido. Vamos a terminar entonces con el último de los artículos relativos a la vía ejecutiva que nos falta por comentar. En cualquier estado de la demanda quedarán libres de embargo los bienes del deudor si éste presentare garantía suficiente que llene los extremos del artículo 590. A diferencia del procedimiento normal de ejecución, en el caso de la ejecución por vía ejecutiva, se garantiza o se le otorga al deudor, al ejecutado, esta posibilidad de caucionar para levantar el embargo sobre los bienes que hayan sido objeto de la ejecución. Esto en realidad existe porque, como vimos, en líneas generales y salvo la excepción del acreedor hipotecario, estos bienes van a estar sometidos a esa medida de embargo todo lo que dure el proceso de cognición. Y así como el acreedor hipotecario tiene que caucionar para conseguir el remate anticipado, el ejecutado puede caucionar para evitar que la ejecución sobre sus bienes y que el embargo de sus bienes continúen. Se va a levantar el embargo, queda la caución para garantizar entonces las resultas del proceso. Ya con esto hemos terminado todo lo relativo a lo que es el procedimiento especial de vía ejecutiva. Nos vemos en una próxima clase. Saludos a todos.